Pues si les parece bien, o no sé cómo vean, podemos ir dando lectura, creo yo. Y mientras leemos, pues, la palomilla que falta de subir, pues lo podemos seguir haciendo. Me voy a ir hasta arriba. Dice, creo que aquí. Con Luis Fernando. Es primera colaboración. Fue de Luis Fernando. ¿Les parece si vamos leyendo todo lo que existe, todo lo que escribimos y al final nos damos otra vuelta y contemplamos algunas de las imágenes que se manejaron en el ejercicio y de ahí profundizamos a la cuestión de qué onda con la imagen? ¿Va? Profe, Dice, nada más que el mío lo escribí en partes porque como ahorita estoy en celular, pues se me dificultaba un poco escribirlo corrido. me parece muy bien, está muy bien. Incluso este podría ser un solo poema colectivo y igual a la hora de trabajar este poema colectivo se te pueden intercalar las imágenes, no sé, ya ustedes me dirán qué podemos hacer. Precisamente este es nuestro ejercicio con el resultado de esta cuestión sobre a qué juega el café en nuestros labios. La primera nos dice a sabores amargos y dulces, a intimar y sublimar. Nunca he sabido de esos labios sin café y sin ti. Sí se escucha, no, perdón. Eh, a raras y discrepadas ideas, a un adiós sin serlo, a labial de tarde, a saciedad de carne. Yo pongo a murmullos milenarios de oscuros firmamentos, a vuelta de tiempo, a extrañar sin estar, a un suspiro y te vas y no hay marcha atrás. Cada mañana al brote de sonrisas a gotas, con húmedos recuerdos en glamour y a tu mirada, saboreo la miel de los labios siendo poesía. Los senderos borran historias y en mi boca se estacionan los sentimientos. La lengua siguiendo al café de una comisura a la otra comisura, mordiendo el labio inferior, con ojos y olfatos brillantes, chasquidos de gusto por el golpe de lengua contra el paladar. Así jugamos a sorbos. ¿A qué juega el café? El café es juguetón porque lo disfrazan de adulto, arrastrándolo entre oficinas y reuniones. Ahí es donde llega, avispado y sonriente. El primer juego del café es el juego del disfraz. Un día es uno, un día es otro, caminando de la mano de quien lo prepara. Por eso no se habla del café, sino de los cafés, dulces, amargos, fríos o calientes, todos congregados alrededor de la mesa. Olor, sabor, calor, color en flor. El café juega a despertarme, a hacerme disponible al día. Olor, sabor, calor necesario. Ay, perdón, olor, color necesario en mi boca y en mi cuerpo. Juega con mis labios y susurra que la vida es buena. Olor, color, calor. Y el jazz se escucha mejor. Improviso, movimientos que me acercan a lo amado. Color que manchas labios y lengua. Creo que es el último, ¿verdad? Ahora que tengo trabajo. Parece que es el último. Bien. Es una verdadera fiesta de imágenes sobre el café y una serie de sentimientos que tienen que ver con la cuestión íntima. El café y el lirismo, digamos, que van juntos, van de la mano. Y pues la verdad, a mí me gustó mucho el ejercicio. Creo que lo podemos pasar en limpio y revisarlo y revisarlo.
y armar un poema colectivo que dé respuesta a esta interrogante. ¿Qué me comentan ustedes del ejercicio? ¿Les gustó el resultado? Sí, cómo no, mucho. Argelia, Y pues como entré tarde, pero logré hacer ahí una estrofa. si eres AC, Argelia Cano, AC. Ajá. la última creo, en el chat. Ah, mira, aquí hay otro. Fidencio llegó después. Ajá. Bueno, vamos a revisar a Argelia y a Fidencio. Color que manchas labios y lengua. Color que manchas labios y lengua, preparando para el beso la boca. Permanecer en el recuerdo eterno, mezcla de aromas de lo tuyo y lo mío, lo nuestro. ¿A qué juega el café en nuestros labios? Un sorbo de café es un beso, cada gota del sorbo juegan a mojar los labios, como amante experimentada. Humedece los labios de él, ella misma se humedece, hierve su aroma, impregna. Se recomienda bien caliente, puede llegar a ser amargamente dulce para algunos, dulcemente amargo para otros. ¿Qué importa? Venga otro sorbo. Eso. Qué bien, ¿no? Nos merecemos un aplauso, la verdad. Somos bien, iba a decir otra palabra, pero es mejor bien poetas. Y mm, el color de la pregunta, el tipo de contexto que supone un sorbo de café o una taza de café, nos da también un tono de respuesta. Si se fijan, hay cierta ambientación similar en todas las respuestas. Hay, digamos, un mismo, casi hasta un mismo ritmo, ¿no? Una misma intención a la declamación, pues, ¿no? Quiere decir que las imágenes están acomodadas de una manera muy similar de una participación a otra. Seguramente les comentaba, por el tono de la pregunta es el tono de la respuesta. El café nos invita a reflexionar sobre el beso, sobre el ser amado, sobre la mujer, ¿no? Y también nos habla de que hay toda una historia atrás. Hay imágenes que nos evocan, evocativas, para, imágenes que nos dicen que hay historia atrás de toda esta imaginería que empezamos a construir. Es decir, entonces, la motivación de la pregunta nos lleva hacia un rumbo específico. Así, cuando nosotros nos sentamos en el parque o en la oficina y nos llega la luz de la imagen que nos conmueve y empezamos a escribir, muy probablemente esa imagen tenga que ver con el sentimiento que nos acompaña en ese momento, con las emociones que estamos acomodando en el contexto para definir un poema, para empezar a escribir. De ahí el contexto, pues sí, sí es muy importante. Todos los críticos nos van a decir que el poeta trata de ir más allá de los hechos que lo rodean. Incluso
dicen teóricos como Beristain, como Benedetto Croce, como, en fin, que el poeta no solamente quiere trascender a su moda, a su actualidad, sino incluso a la gramática misma, ¿no? O sea, quiere escribir de tal manera que sea original su estilo, que su dicción, su entonación, su canto sea acompañado de una forma literaria que nos permita una lectura única y que no se deje jamás de esa ambientación que nos trae el tema, ¿no? La imagen de a qué juega el café en nuestros labios es una evocación a lo que todos los días estamos en contacto, a veces como primera acción del día, ¿no? A veces en estas tertulias donde se reúne la familia alrededor de la mesa y todo el mundo platica sus emociones, sus experiencias, sus preocupaciones, y antes de irse a trabajar todos comparten el café y se van todos con la idea de lo que le pasa a todos, y entonces cada uno ya expuso su día acompañado de un café y acompañado de los suyos. Es decir, hay una comunidad, una comunión, como cuando el poeta es leído y su trabajo empieza a iluminar la sensación, la emoción de quien lo lee, cuando se da el fenómeno poético. Así, entonces, el poeta está también encadenado a su contexto social, ¿sí? Está también encadenado a su intención de ser original en su forma de escribir, también, ¿no? O sea, el poeta, de repente, sin saberlo y sin pensarlo, estamos buscando por esos caminos la originalidad, por un lado, y la forma de escribir, en la forma de enunciar, y por otro lado, decir de una manera diferente lo que todos estamos sintiendo o hemos sentido de alguna manera, ¿no? Porque no nos podemos saltar de la realidad en la que vivimos, pero sí la podemos sobreescribir. Dicen los filósofos, representar, ¿no? Vamos a representar el contexto histórico social con imágenes. Y he ahí el detalle. Imagen tras imagen tras imagen, armamos un poema. Ahora, en las primeras sesiones hablamos de el núcleo que sería la palabra, ¿no? Cada palabra puede ser poética por sí misma y ya la mecánica de cómo la colocamos en el contexto es el trabajo del poeta, pero empezamos a ver que las palabras también son una cuestión estética, dice Borges, ¿no? Cada palabra es una cuestión estética. Es cuestión del poeta encontrarle, buscarle, hallarle esa cuestión estética a la palabra. Después vimos que el ritmo, ¿no? Se vale de esas palabras para no solamente pensar en el fondo, sino también en la forma, que es lo que les comentaba ahorita acerca de esas intenciones del poeta de ser original, de transgredir, de utilizar la gramática, pero no como la gramática convencional, referencial, sino como la gramática poética que se toma todas las licencias que ella considere, sin importarle las leyes de las gramáticas, con tal de conseguir que su imagen sea lo que anda buscando el poeta, pero también sea original, diferente, bella. Al final, siempre la belleza y la inteligencia, la forma, son parte de la belleza, ¿no? No podemos separarlas, forma y fondo. No podemos sacar una de otra sin perjudicar a la poesía. Entonces el poeta está buscando ambos caminos. Así la imagen ya no es la estructura de la palabra ni la forma del ritmo, sino es cómo el fondo, ¿no? No se va a pelear ni con el ritmo, por un lado, jamás, ni va a ser más importante ni menos importante que la forma en que escribimos, si es un soneto, si es verso libre, si son versos largos, si es un poema de largo aliento, si es un poema
casi casi un haiku, ¿no? O más corto. Una línea, una imagen, puede ser un poema. Hemos visto libros que abrimos una página y es una línea. Es todo lo que hay porque esa línea, el poeta considera que esa imagen tiene la suficiente fortaleza para sostenerse como poema. Y de ahí empieza, bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es una imagen poética? Díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es la imagen poética? Lo que se nos venga y lo vamos trabajando. Argelia. Pues es la representación de lo que tú quieres representar, o sea, es lo que tú quieres expresar en emociones y en sentimientos. Es como una metáfora, o sea, en lugar de decir, te quiero, puedes decir serenata matutina donde regalas cariño, o serenata matutina donde te expreso mi amor, no sé, o sea, es una manera de expresar las emociones y los sentimientos sin decir exactamente la palabra. Dices, color que manchas labios y lengua, preparando para el beso la boca, ¿no? Permanecer en el recuerdo eterno, mezcla de aromas de lo tuyo y lo mío, lo nuestro. Entonces, ¿cuántas imágenes encontramos aquí? Vamos a ver. Color que manchas labios y lengua. Hasta ahí, ¿no? La primera línea es una imagen, ¿no? Color que manchas labios y lengua. ¿Cuál es la figura retórica aquí? ¿No? Podríamos colocar esta imagen en un modelo narrativo referencial y es exactamente lo que se pediría. Como poema, no siempre necesitamos utilizar una figura retórica para contextualizar, digamos, el tenor, que le llaman algunos teóricos, a la estructura de la metáfora, el tenor, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Color que manchas labios y lenguas. Y esto se sostiene cuando repites la palabra color que manchas labios y lengua. Ah, sí, se repite, de hecho. Preparando para el beso la boca. Preparando para el beso la boca. ¿El café prepara a la boca? Sabemos que eso no es real, ¿no? O sea, eso sí es un salto de la lógica, porque no vemos al café que esté preparando a la boca, no es cierto. A lo mejor lo que nos quiere decir es que a lo mejor queda el sabor del café listo para compartirse después del sorbo en la taza, compartirse de labio a labio. Y ahí conjugamos de lo tuyo y lo mío, lo nuestro. Al final la imagen nos dice que hay un común denominador entre tres factores que son tú, yo y el café. Hay un centro, ¿no? Y bueno, la imagen ahí la plasmo en el recuerdo eterno, en la mezcla de aromas, para conjugar lo nuestro. La conjunción, el café aquí, la imagen que me deja es de una sincreción, de una reunión entre lo espiritual, entre el aroma, entre el sabor y las bocas y el color. Y sí, Mon, el recuerdo eterno, o sea, lo que decían los espirituales. Entonces, ahí hay una imagen muy interesante. Entonces, hay varias imágenes que me evocan una sola, que al final, yo digo, este poema me da esta intención, yo lo contemplo así. Dime, Diana. Era para responder cuando había preguntado.
Yo lo relaciono con la frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Siento que es como el inverso, es como la palabra que vale 1000 imágenes. Ah, qué bien, interesante, claro que sí. José Luis, Sí, hermano. En la construcción del poema, con todos esos elementos que has hablado, eh, ojalá y puedas comentar cómo lograr construir muy bien el hilo conductor del poema. Creo que es el eje, pues, como si fuera el eje, ¿no? así Pues, es. ¿qué es eso del hilo conductor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo no salirse de la idea inicial? Porque luego nos salimos, pues, ¿no? Y el hilo conductor nos permite estar ahí, pues, ¿no? Ojalá y puedas tú hablar lo más que puedas, porque creo que, bueno, en lo particular es una de las cosas que más estoy ahí intrigado. Excelente, maestro, muy buena pregunta. Si no hay otro comentario para responderle al maestro José Luis, la cuestión del hilo conductor. Eh, es posible que uno pueda sentarse ante la hoja en blanco y empezar a hacer una especie de lectura desautomatizada, dice algunos teóricos, o una escritura que no responda, trata de no responder, sobre todo los modernistas para acá, el posmodernismo, ¿no? Se trata de no responder a una estructura preestablecida, sino dejar que la misma escritura te vaya guiando palabra a palabra, una palabra con todo su significado, con toda su profundidad, su sonoridad, te conecte con otra, que al juntarlas vayan armando una estructura poética y es muy válido y se han hecho grandes cosas, grandes hallazgos, poemas súper hermosos a través de esa lectura, esa escritura automática, ¿no? Hay grandes poemas ya clásicos también, sobre todo los poemas de largo aliento, que es donde podemos buscar el hilo conductor. Muerte sin fin. Muerte sin fin, el solo título nos evoca, así como la pregunta ¿a qué juega el café en nuestros labios? Nos evoca un lirismo y empezamos a buscar la historia, el beso, los labios, el cuerpo, todo esto que, todas estas palabras, hacemos un análisis de nuestro poema colectivo, un análisis poético que se podría hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, hacemos en una hoja blanca, ponemos de un lado todos los verbos y del otro lado todos los sustantivos. Y vamos a ver que en el poema se repiten los verbos, en qué tiempo, qué tipo de verbos, qué palabras fueron las que se utilizaron para determinar las acciones, ¿no? Y después los adjetivos, ¿no? ¿Qué adjetivos son los que se usaron? Y al darnos ese trabajo estructural, o sea, de ir analizando parte por parte del poema, nos vamos a dar cuenta del color del poema. Es decir, tenemos que la mayoría de los verbos son en este sentido y la mayoría de los adjetivos son en este otro sentido. Son oscuros, son cálidos, son joviales, son divertidos, son apasionados, son terribles, son contestatarios, en fin, el número de adjetivos y el tipo de adjetivos nos van a dar el sentimiento del poema, nos van a dar una luz de cómo el poeta fue escogiendo esas palabras y por qué fue escogiendo esas palabras. Y bueno, eso ya es el análisis del crítico. ¿Estará o no estará de acuerdo el poeta? No se sabe. Muchas veces el crítico apuesta a que eso es lo que quiso decir el poeta. El poeta soltó su sentimiento, soltó su intimidad, su luz, y el crítico empieza a buscarle, incluso se mete con la psicología, con el análisis estructural, se mete con el contexto histórico, con la hermenéutica, con la lingüística, que si los fonemas, que si los gramemas,
que si la connotación, que si la, en fin, ¿no? Vienen los estudios de la semiótica, o buscar el valor de los signos, los significados, y entonces cada poema se convierte en materia de muchos estudios, filosóficos, lingüísticos, al final literarios, ¿no? Pero ahí entonces el crítico va utilizando elementos de las ciencias sociales, de las humanidades, para desentrañar el espíritu del poema. Cuando el poeta, como Gorostiza, profundizó sobre la muerte sin fin, encontró un símil adecuado, un vaso con agua. ¿Qué es el agua dentro de un vaso? Y empezó ahí a profundizar, ¿qué tiene que ver ese símil del agua en el vaso? El agua comprimida, que le da forma al vaso, pero que a la vez el agua, y empieza el poeta a decir, ¿qué onda con la muerte sin fin? ¿No? Hay un hilo conductor claro, filosófico, y sin embargo, el poeta lleva un tono, un ritmo, que de repente él mismo rompe con metáforas, con canciones, ¿no? Y no pierde nunca el hilo conductor. Claro que seguramente que Gorostiza, cuando finalmente dijo, aquí está el poema terminado, tomé en cuenta todos los riesgos, ¿no? De dejar algo que después lo pudiera... porque un poeta de repente escribe un poema y al final de 2 o 3 años lo ves y dices, no, eso no era lo que yo quería decir. Esta palabra no debía haberla puesto aquí, sino acá. Pero ya lo tienes ahí. ¿No? ¿Sabemos? No sabemos. Si Gorostiza al final dijo, después de cuánto tiempo de trabajo, porque un poema de largo aliento a veces dura años, ¿no? Buscando no salirse del hilo conductor. En este caso, muerte sin fin es el tema, es el tenor, es la forma en que vamos a ropar el resto del poema, ¿no? Sin salirnos de esa cuestión, sin salirnos de qué es lo que significa el sorbo del café, sin salirnos de ese viaje de Altazor, que es la caída, que es el nacimiento, que es el salto a la conciencia, que es la nueva literatura que propone Altazor, ¿no? Es un hilo conductor, un poema de largo aliento, pero son 7 cantos y cada canto tiene una unidad en cada uno que puede diferenciarse de los otros por su temática y sin embargo al final es la caída de Altazor, es ese redescubrimiento del modernismo también, de un poeta que llevó su lirismo al máximo, ¿no? Que consiguió con un largo aliento profundizar en ese hilo conductor del que hablamos, maestro. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿Tienes la manita abierta, parada, señalada, José Luis? No, está bien, está bien. ¿Argelia, nos comentabas algo? ¿No? ¿No? Bien. Le di un like de lo que estaba diciendo. Ok. Ha de Le haber puse hablado un la dedito para computadora. arriba. Perfecto, de lujo. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo. Vamos a revisar nuestras imágenes. A ver, vamos a ver. Ahorita vemos lo de Argelia. Vamos a ver, ya vemos a Luis Fernando. Vamos a ver luego tú sigues a vueltas de tiempo. Tú también, Luis Fernando, a vueltas de tiempo, a extrañar sin estar, un suspiro y te vas, y no hay marcha atrás, ¿no? En las primeras sesiones platicábamos de que cómo vamos a conseguir este hilo conductor del que hablamos, ¿no? Pero sin dejar de atender la forma en que el poeta ha decidido aprovechar las palabras. Mismo Altazor, en su poética, dice: adjetivo que no da vida, mata, ¿no? Entonces, si hay un adjetivo que no te está dando vida a tu imagen,
te la está quitando. Entonces, ahí es el trabajo del poeta, ¿ven? Con las tijeras, 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 tijeras. Y es difícil. A mí me ha tocado mucho, ay, es que esta imagen así la quiero yo, pero es ilógico. Pero está muy ñoña, ya la dijeron de otra manera muchas personas. Pero es que, sí, pero es que yo así la quiero. Bueno, pues así déjala, pues. Pero ya después, un año después, 2 años, ay, le hubiera hecho caso, sí es cierto, qué mal dato, y ya se quedó así, ya hasta la publicaron, uy, qué problema, qué van a decir mis nietos. Y ni dicen nada porque no leen poesía, pero bien, entonces, aquí, a vueltas de tiempo, a extrañar sin estar, un suspiro y te vas y no hay marcha atrás. Entonces, a veces el ritmo es nos lleva a seleccionar, es algo que es subjetivo, ni siquiera decimos, vamos a hacerlo así, sino que empezamos a escribir y va saliendo así ese ritmo, a vueltas de tiempo, a extrañar sin estar, un suspiro y te vas, y no hay marcha atrás, ta, 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 ta. O sea, es decir, tenemos ese ritmo, ya lo conseguimos, ahí tenemos el ritmo. Pero a ver, no dejemos que el ritmo nos gane en la intensidad de la imagen con adjetivos que a lo mejor podrían sustraerse y dar, sin afectar el ritmo también, y sin afectar la parte de tenor, la parte de nodal, digamos, en la temática, lo que vamos a hacer a partir de eso, de lo cual vamos a seguir el hilo conductor. Entonces, la primera imagen, a vueltas de tiempo, es bien padre, ¿no? Y es casi como un clásico decir, a vueltas, el tiempo da vueltas, el tiempo es circular, se repite, la muerte sin fin, ¿no? El yin yang, ¿no? Entonces, es digamos, filosóficamente hablando, es una imagen que nos remite al existencialismo, ¿no? Al tiempo, que es más existencial que el tiempo. Entonces, a vueltas de tiempo, y luego rematas a extrañar sin estar, ¿no? Entonces, pues ahí te conflictúas un poco la lógica, porque ¿cómo vas a extrañar sin estar? O sea, extrañas lo que no está, pero si tú no estás, entonces ya ahí hubo un golpe a la lógica y entonces te dejas en una imagen en donde se siente que no es que no estés, sino que hay un vacío. Entonces volvemos a ese existencialismo de la primera imagen a reforzarlo, un vacío. Un suspiro y te vas y no hay marcha atrás. Podría ser entonces aquí un suspiro y te vas y no hay marcha atrás, un par de imágenes, ¿no? Que de repente involuntariamente pueden caer en la cacofonía. Te vas atrás, ¿no? Entonces, de repente, en la forma se nos va la cacofonía involuntaria y a la hora de leerlo en voz alta, nos pega un poco, ¿no? Entonces, ay, es ahí como cacofónico, como que la lengua ahí siente un extraño, sobre todo también en el ritmo, ¿no? Entonces, un suspiro y te vas es una imagen que no es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no es muy fuerte? Porque un suspiro es muy usado, o fue muy usado, o está, digamos, teniendo una fortaleza en la palabra, ¿no? Que a lo mejor no es tan innovadora, y te vas, ¿no? Entonces, ahí podríamos considerar la posibilidad de que ese suspiro nos evoque esa finitud existencial y no se encadene al te vas, que ya, además de que hace una serie, para mi gusto ahorita, una especie de rima involuntaria, vas atrás, acaban en as, entonces ahí podría yo pensar en modificarle ahí esa parte del texto y no hay marcha atrás. Puedes rematar con eso, sí, ya sabes, no hay marcha atrás. No hay
digamos, un hallazgo retórico, sin embargo, sí tiene la fortaleza existencial del principio, ¿no? Desde que está buscando nombrar el vacío, ¿no? Pero ahí está entonces la cuestión de cómo empezar a mover nuestras palabras sin descuidar precisamente este hilo conductor del que hablamos, ¿no? Es decir, el tenor del poema nos va a dar la justificación para lo que se llama la figura retórica, o es decir, le dicen también, está la justificación, está el tenor, pues la figura retórica, es decir, cómo la metáfora tiene una justificación cuando sabemos de qué estamos hablando y tiene una connotación y una significación en la forma cuando empezamos a limar las palabras sin perder el tenor, seguimos fortaleciendo esta ambigüedad que pueda tener o esta exaltación o esta exageración o tomar el todo por la parte, en fin, el tipo de figura retórica que se utilice, la metáfora, el hipérbaton, la sinécdoque, habría también la posibilidad de enriquecer nuestro trabajo revisando cada una de las figuras retóricas y ejercitándonos en ellas, ¿no? Y en este ejercicio, al revisarlo, ¿qué tal si usamos el hipérbaton? Y vamos a ponerlo así. Ahora vamos a usar el sinécdoque. Es un trabajo técnico, si tú quieres, pero es de ejercicio. Es como el guitarrista que está horas y horas y horas con el mismo acorde, porque al final ese acorde va a ser una obra de arte cuando logre armonizar el resto, ¿no? Entonces, por ahí, maestro José Luis, ¿cómo la ve con la idea del hilo conductor? Pues maestro, me has dejado muy bien. Ahí me dejaste más trabajo todavía, ¿no? Eso es Me dejaste más trabajo. No, es maravilloso esto que tú acabas de, de orientar y hacer esas dos columnas, pues, ¿no? No solamente dos, bueno, la de los verbos, la de los adjetivos y la de los sustantivos y la de los adverbios y la de etcétera. Porque creo que ahí me diste a mí ahorita un camino que es fundamental. Porque el problema fundamental es que yo pueda ver en qué tiempos están los verbos, pues, ¿no? Porque si no logro hacer toda una columna en cuidando los tiempos, pues ahí me perdí ya, pues ya me salí del hilo conductor. Creo que no sé, te consulto. Lo fundamental aquí es cuidar los tiempos de los verbos, ¿sí o no? Para el hilo conductor, ¿sí o no? Así es, porque podemos caer en la... podemos romper la ficción, el texto, cuando vamos en un tiempo y de repente nos arrojan hacia otro. Que, ojo, puede ser esa la intención del poeta, ¿no? En narrativa se usa mucho el flashback, ¿no? Estás en un tiempo y de repente estás hablando de un recuerdo y después estás hablando del futuro y de repente ya no sabes, Rulfo, en qué momento está de su narrativa y lo vas construyendo a medida que vas avanzando, pero esa era la intención del poeta, ¿no? Pero cuando no es intencional, entonces perdemos el hilo conductor y perdemos la atención del lector, porque ya cuando el lector dice, ya me perdí, pues ya lo perdimos, ya chocó. Es cuando en la obra de teatro el espectador está muy atento a lo que está imaginando la ficción y de repente alguien hace un comentario que tiene que ver más con el espectador, con la realidad, con otra cosa, y dice, cabrón, ¿esto qué tiene que ver? Y entonces la magia de la ficción se nos atraviesa, nos rompe. Es como si cuando estamos viendo una película y ponen un comercial, y dice, en el punto en que se iban a dar un beso, sabritas, y que entonces nos rompen, pues, ¿no? Entonces sí es muy importante cuidar
que el hilo conductor no se salga de lo establecido con la temática, que para eso el título a veces es bien importante. El primer verso debe ser un verso matón, es decir, si el primer imagen no te invita a desarrollar el tema, entonces hasta ahí llegas. El lector, si la primera imagen no le dice adelante, verás qué va a pasar, ¿no? Y el remate, ¿no? Si tu poema estás en una intensidad y el lector, incluso con la voz alta, está apasionado y punto, acaba. ¿Cómo que aquí se acaba? ¿O por qué acaba así? O sea, y no es como quedar insatisfecho, perdón que lo diga de esa manera, pero vas en todo el ritmo apasionado y te lo apagan de repente antes de llegar al clímax. Entonces, ahí también ya el poema, el poeta y el lector sufrieron un poemicidio, ¿no? Un poemicidio se lo acabo de inventar, no me hagan caso. Pero bueno, entonces son los elementos que de repente andamos buscando cuidar, empezar y terminar y sostener el ritmo, sostener la forma, sostener el fondo, y ya depende si queremos poner un soneto en medio, una canción a modo gorostiza, que cambia ritmos, cambia formatos, pero no cambia, nunca se pierde su hilo conductor, más al contrario, a la lectura en voz alta se oye esa intención musical, rítmica, ¿verdad? ¿Algún comentario? Bueno, yo muchas gracias, profe, por corregirme y voy a trabajar más en eso. De lujo, mi Luis Fer, encuentro un salto en tu forma de escribir en estos pocos ejercicios que hemos hecho. Encuentro mayor profundidad en tus imágenes. Entonces eso me da mucho gusto y muchas felicidades, Luis Fernando. Gracias, profe, gracias. Diana, ¿tienes algún comentario? Sí, me parece muy importante ahorita que mencionan todo esto del hilo conductual, porque bueno, luego pasa, ¿no? Que uno está como que llega un momento de inspiración y ahí es donde escribe algo y ya después se acaba y ya después retoma y luego cuando no es como que consecutivo, sí me ha pasado, ¿no? De que tengo como que una sentada para escribir algo y ya después lo retomo y se siente como que hasta como este cambio, ¿no? Así como dos partes diferentes y sí creo que sí son buenos consejos esto que nos está dando como para irlo uniendo todo y pues como que construir como que un mundo, ¿no? Que tenga como coherencia entre todo. Es fantástico cómo el trabajo del poeta tiene que ver con palabras y cómo lo decía Borges en su poema del ajedrez, ¿no? O sea, cuántas posibilidades existen en los movimientos de un tablero que son finitas en comparación con el ajedrez de poesía o de la palabra. ¿Cuántas posibilidades tiene cada palabra para combinarse con todas las demás? Es asombrosamente infinita el número de posibilidades que podemos encontrar, y el trabajo del poeta es enfrentarse a ese cosmos, a ese universo y empezar. Y lo dice, por ahí lo comentamos alguna vez, el trabajo del poeta se refiere a horas nalga, ¿no? O sea, estar sentado escribiendo, 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 quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo, al final la recompensa pues es invaluable, ¿no? Algún día alguien podrá decir, oh, qué bello poema, este poema me identifica, este poema lo voy a recitar, lo voy a cantar, lo voy a rezar, ¿no? De repente llegamos a la casa, ay, tengo ganas de escuchar a Sabines, y, a ver, vamos a ver a Sabines, ¿no? Porque traemos ese humor, ¿no? Ay, hoy me siento bien Piedra del Sol, ¿no? O sea, tenemos nuestros poemas ya seleccionados, ¿no? Ay, hoy me fue fatal, ¿saben qué?
Cementerio Marino de Paul Valley, ya lo vamos cantando, lo vamos recitando, porque ya tenemos nuestros referentes, ¿no? Y esos referentes también nos ayudan a musicalizar y a conformar nuestro repertorio. Y un día no quiero ser Jaime Sabines, no quiero ser Gorostiza, no es que no quiera, es que no puedes, pero sí puedes, ni más ni menos, es profundizar en tu propio lirismo para sacar todas esas musas que están ahí, ¿no? Ahora, ese es el trabajo que andamos buscando. ¿De qué manera presentarlo? Tratando de ser fieles al instinto primordial, es la comunicación que asalta la gramática misma, que asalta la filosofía misma, que va más allá de la retórica, de la narrativa, de la crónica, del ensayo, del periodismo, va más allá de todo porque no respeta esa lógica, ese punto lo puedes poner o no poner y no pasa nada, o sí, pasa mucho, pero no como lo podría anunciar el lenguaje referencial, sino que pasa mucho a la hora de encontrar la imagen, ¿no? Porque entonces la imagen tras imagen, se va construyendo nuestra obra de arte y puede ser un cuadro muy bueno que te dé tranquilidad cuando lo ves o que te exprese algún sentimiento y pasas. O puede ser un cuadro, no sé, el Guernica, que entonces profundizas en su significado y es toda una película, y es todo un sentido de la línea, y es toda una profundidad, y un contexto histórico terrible, y entonces ya no es una imagen, sino una película, la que se te muestra. Igual con la literatura. Una imagen puede ser a vueltas de tiempo. Entonces, esta imagen no es esté inamovible, que no esté quieta. Entonces está hablando de ritmo, de movimiento, está hablando de un sentido. Entonces, vamos buscando el sentido de la imagen. Una imagen nos lleva hacia una dirección, tiene movimiento, o bien la imagen de Jorge Cuesta, Canto a un Dios mineral, ¿no? Que habla de una estatua y de todas las profundidades minerales que puedan significar algo, pero está hablando de una cosa que es inmóvil, que es una estatua. Y entonces la estatua, el monumento, el arte, la estructura, que es inmóvil, empieza a cobrar esa dimensión, esa profundidad y se convierte en toda una historia, en toda una filosofía también que tiene que ver con esa profundidad existencial que empieza desde el silencio hasta el fin de la contemplación, pues, ¿no? Entonces, ahí hay, pues, que de imagen a imagen vamos buscando sentido y profundidad, musicalidad, ¿no? Ritmo. Sí, mande. ¿Ah? ¿No? ¿Nadie habló? Vamos a seguir adelantito buscando otra imagen. A ver, aquí es que hay mucho para bajarle aquí. Perdón, Dime. entonces lo que tenemos que hacer es cuidar, aquí aparece también la intensidad precoz, ¿no? Así es. En el primer, en la primera parte, ¿no? En el inicio del poema. Y es que cuando hablaste de eso me recordó que la otra vez me presentaron un cuento, ya es con aquel cuento del dinosaurio, ¿no? Que cuando se despertó ahí estaba, que decían que era el más corto. Ajá, sí, decían. No, hay uno más corto todavía. El título de este cuento es Eyaculación precoz, el título. El texto, repito, el título es Eyaculación precoz. El texto es ya. Sí, pues sí, Entonces, es entonces una ahorita, historia. entonces ahorita
cuando tú hablas de la intensidad precoz, que creo el asunto es graduar esa intensidad, pues, ¿no? Que no me quede yo allá arriba y después el resto del poema se me caiga, pues, ¿no? Sí, es muy importante. A veces nos quedamos sin decir nada por querer decirlo todo en un solo verso y de repente ya nosotros sabemos de qué queremos hablar, pero el lector no encuentra nos perdimos en el limbo. Hay que aterrizar. Las imágenes deben tener, sí, una explosión donde se haga válida la pasión del poeta y saltarse las reglas gramaticales, pero también no soltar jamás ese valor nodal, ese valor de que nos están diciendo algo que se identifica conmigo, que tiene una verosimilitud que raya en lo ilógico, pero que tiene que ver con una forma de presentarnos el mundo y representarnos ante el mundo. Es decir, la lengua siguiendo al café de una comisura a la otra comisura, mordiendo el labio inferior, con ojos y olfatos brillantes, chasquidos de gusto por el golpe de lengua contra el paladar. Así jugamos a sorbos. Aquí es una sola imagen. A la diferencia del texto que leímos de Luis Fernando, cada línea podría separarse como una imagen y todas juntas armar la imagen de ese momento, ¿no? Aquí, aunque hay comas y hay separación de líneas, sobre todo por el formato en el chat, ¿no? A veces eso es involuntario. Dice, la lengua siguiendo el café de una comisura a la otra comisura, ponemos coma, ¿no? Y ya ahí estamos armando la imagen del café en las comisuras, estamos ubicándonos un espacio, un lugar, un referente, ¿no? Pero no acaba la coma, nos indica que todo eso tiene que ver con que mordiendo el labio inferior, con ojos y olfatos brillantes, chasquidos de gusto por el golpe de lengua contra el paladar, punto. Hasta este punto termina la imagen. Estamos siguiendo que acabamos de decir que cada poema se escribe de imagen tras imagen, ¿no? Imagen tras imagen se va construyendo el poema. Bien, pero hay imágenes que pueden ser consideradas. Una imagen es una línea del poema. La otra línea es otra imagen. La otra línea es otra imagen. O bien, hay imágenes larguísimas, como esta, nuestro José Luis, donde hasta el punto se culmina una sola imagen, ¿no? Y después el remate. Así jugamos a sorbos, ¿no? Ese remate corto, contundente, después de una musicalidad, punto, remate, ¿no? Entonces, ahí estamos jugando ritmo con una imagen larga y una imagen corta, ¿no? Entonces, la señalación del ritmo a través de la puntuación nos dice cómo estamos construyendo las imágenes y cómo una imagen puede ir junto a otra de diferente ritmo, de diferente aire, ¿no? O sea, de una imagen que tiene alrededor de 31, 32 golpes, ¿no? La primera imagen, a 1, 2, 3, a 4, la segunda, 32, 4, ¿no? 32 golpes hasta el punto y luego así jugamos a sorbos, otro punto. De punto a punto, aquí podríamos decir que de punto a punto se pueden separar las imágenes. Sí, pero no necesariamente, ¿no? Ese es como el poema se salta las reglas gramaticales,
utilizándolas con el único fin de lograr su objetivo estético, que es el único válido para la poesía. Y entonces, hablar de imagen, a lo que quiero llegar es que al hablar de imagen, entonces podríamos ver que hay diferentes formas de armar una imagen también. Podríamos ver que a lo mejor otro lector podría considerar que la imagen del maestro José Luis, que es la lengua siguiendo el café de una comisura a la otra comisura, hasta ahí es una imagen y lo demás son otras imágenes, porque ahí hay una coma, ¿no? Entonces, habría ahí, podríamos tener la posibilidad de una, digamos, controversia en el sentido de, no, yo considero que la imagen es hasta el punto, no, yo que hasta la coma. A ver, cada lector podrá leer en voz alta y definir cuál es la imagen que antecede una a la otra, a la otra y a la otra, y hasta dónde la termina. Hasta dónde los golpes son una construcción que delimita una imagen y empieza a construir la otra, ¿no? Entonces sí hay posibilidades, es una de las riquezas de la poesía. Cada lector encuentra un estilo de acuerdo a su forma de lectura, pero lo importante es que los grandes poemas, los poemas terminados, los poemas completos, digamos, como lo leas, se quedan, ¿no? Es decir, cumplen su función. Igual un crítico estructuralista diga una cosa, igual un semiólogo o algún semiotista diga otra cosa, o igual alguien que estudie la gramática va a decir una cosa, y el filósofo, el hermenéutico va a decir otra cosa. Al final, el lector encuentra o no encuentra poesía en el texto, y eso es lo importante, ¿no? Tomar en cuenta todas las consideraciones es muy importante. La del crítico literario, que se vale de todas estas herramientas filosóficas y humanísticas, es importante porque nos ayuda a profundizar en nuestro trabajo, a disfrutar nuestro trabajo y el trabajo de los demás. Cuando después de ver las consideraciones de Altazor sobre el poema y lees un poema diferente, vas a encontrar que a lo mejor estas disertaciones previas de Altazor te hacen disfrutar más el poema que ya había leído antes, pero que ahora después del Altazor puedes encontrar mayor jugo, mayor disfrute a la lectura de un poema. Y también es cierto que te puede complicar, ¿no? Y después tu mismo sentido crítico te haga dudar de tu texto, de que si realmente hiciste lo que querías hacer, lo lograste, y tu propio espíritu te dice, no, espérate, algo, no, hay algo, y te haga dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que algún momento tienes que culminar el poema, ¿no? Entonces, el poema se escribió para ser leído, adelante, ¿no? ¿Escribimos para quién escribimos? Para nosotros, pero no hay una poesía que se queda nada más en nosotros. El poema es cuando el lector encuentra eso que anduvimos buscando. Ahí está el poema, ¿no? Aunque lo seamos nosotros mismos los lectores de nuestra propia poesía, la poesía se ejerce cuando la leemos, ¿no? Si nadie la lee, díganme ustedes, qué caso, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la responsabilidad con nosotros mismos y con el lector de cuidar eso que es tan íntimo, que es tan bello y que tiene que ver con la inteligencia estética, ¿no? Que es el lirismo, lo practica más en este sentido de que pues estamos exponiéndonos nosotros mismos, y al exponer nuestra sensibilidad atrapamos el entendimiento común
de la comunidad o de el fin último de la palabra, es comunicar, ¿no? Que es hermanarnos, que es esto que decías de lo tuyo y lo mío. ¿Quién lo decías tú, Argelia? ¿Ah? Ay, ya perdí, es que esta cuestión de Sí, lo tuyo y lo mío, lo nuestro, ¿no? Parece ser que es algo obvio, lo tuyo y lo mío, lo nuestro, pero si nada más tuviéramos esa conclusión del poema, no tendría fuerza, ¿no? Lo tuyo, lo mío, sí, lo nuestro, sí, claro, lógicamente, así es, ¿no? Si es lo tuyo y lo mío, pues es lo nuestro. Pero como antecedió a esta imagen la mezcla de aromas, el recuerdo eterno, es preparar el beso, que no es el beso, que es la preparación del beso, que es la intención, no es la caricia misma, sino la intención de ir a buscar lo que nos dejó el café, ¿no? Ese color que puede ser también el sabor, lo eterno, la mezcla de aromas, que al final se conjuga así. Entonces, todo eso le da fuerza a ese remate. Si el puro remate no sería poema, ¿no? Sería una frase suelta. Entonces, aquí encontramos que hay una imagen que está compuesta de pequeñas imágenes que se van preparando para llegar a la conclusión con la que empezó: color que manchas labios y lengua, que es lo nuestro, ¿no? Entonces, vamos a ver si el primer verso y el último verso mantienen ese hilo conductor, se responde la pregunta, se responde a la expectativa creada, se logra mantener la idea de la imagen en un solo canto, digamos. Entonces, quiere decir, si me gustó el poema, quiere decir que tiene todos esos elementos que me hacen disfrutar el poema. Si a los demás no les gusta el poema, es porque para los demás a lo mejor hay un elemento que choca y que les pediría o les exigiría en su lectura otro elemento. Dime, Argelia. sí, o sea, también esto pues falta tallerear porque, por ejemplo, ya cuando analizo, veo que, por ejemplo, color que manchas, igual podría utilizarse mejor la palabra color que pintas, porque manchas es como que algo que lo echa a perder, entonces ya analizando, pues igual podría cambiarse esa palabra. Y también reviso y checo que hay algo de redundancia, o sea, no tanto como pleonasmos, pero sí hay redundancia, entonces también no sé si se ven adecuados o adecuadas o no, o sea, el poema suena padre, o lo escuchamos con ritmo y con musicalidad si quiere, pero igual también tendría que analizarse qué tanto esas palabras que están ahí, o sea, porque, por ejemplo, permanecer en el recuerdo eterno, o sea, todo significa lo mismo. Y entonces ahí también ya a la hora de que si se va Sí. Ahí a empieza divulgar entonces. si se va a divulgar, pues también ahí hay que revisar porque como que ya ahorita lo leo y digo que está bastante redundante, pero suena bonito, ¿no? Entonces empezamos con nuestra labor de poeta y empezamos a quitar las manchas, a permanecer en el recuerdo, ¿no? Sí, Y lo eterno, pues es una palabra que se usa mucho en la poesía, pero por lo mismo se desgasta, ¿no? sí, Entonces, el poeta anda buscando en este columnas, ¿no? De adjetivos, de adverbios, de sustantivos, de verbos. Pues vamos a ver cuántas veces en un poema se repite la misma palabra.
¿Cuántas veces en mis poemas repito la palabra silencio? Por ejemplo, yo soy muy de silencios y de repente me doy cuenta, ay, otra vez está aquel silencio. Y ya no Sí. me persiga, silencio, sí, mucho silencio, ya. Tengo que enriquecer mi vocabulario y buscar palabras que sean igual que el silencio. Y ahí está la dificultad. ¿En dónde encuentro silencio sin decir silencio? Ahí empiezo yo a trabajar. Ahí empiezo a buscar el silencio con la estridencia, con la coma, con no sé. Tengo que encontrar silencio de alguna manera sin decir silencio. Davina, ¿qué te parece? Bueno, ay, estaba yo hablando sin micrófono. Perdón, es que han estado entrando llamadas y bueno, no, pues me parece fabuloso todo esto que se está acotando y toda esta creación. Y pues como hace un rato decían que era algo de felicidades o démonos un aplauso o algo por el estilo, sí, sí es cierto. Qué bonito espacio en el que nos motivamos a crear, ¿no? Como podemos ver que sobre un mismo tópico, o punto, una misma, digamos, imagen, podemos tener tantas creaciones diferentes. Y bueno, yo tengo aquí la mía, pero como es un poco larga, ya saben, a mí me gusta hacer cosas un poco largas. Pues cuando haya oportunidad, me indican para leer. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Ay, que estaba hablando, le digo. A quien Sí, no me escuchamos llama es a Luis Fernando porque tiene apagado el micrófono. Ah, ¿ya me escuchan? Ya, Sí, Pech, sí, te escuchamos. Mira, estamos, vamos a escuchar a Davina un poema y ahorita seguimos contigo, si te parece. Sí, sí, ok. Perfecto. Seguimos, Davina, con tu Ok, poema. entonces les leo. Dice así, café en mis labios. El aroma se desprende y el suave elemento acaricia y retosa en gotas que gozosas son como linimento de añoranzas, ausencias, lánguido el aroma se desprende. En el labio húmedo la nariz embriaga, espirituoso sube y a la mente baja, y el ambiente arrasa de múltiplos en cúmulo y sigue el labio húmedo. Calor, regocijo, hogar, sinónimo, bienestar. Un cafecito quiero para bien encontrar que poco tiempo atrás juntos pudimos estar frente a un cafecito, forzoso es recordar. Etéreo aroma vuela y se esparce en el viento. Así son los recuerdos que desvela este tiempo, cuando el aroma llega a mi sentido atento, que disfruta el sabor, la remembranza, el verso. Sorbo a sorbo en delicia, viene y va la caricia, y en ensoñación sin prisa, quiero seguir disfrutando, pero veo apurada en el fondo de mi taza. El café se acabó y ya no queda nada. Fin. Muy bien, Davina, excelente ejercicio. Nos gustaría mucho que lo pudieras compartir en el chat o mínimo estos trabajos también subirlos al grupo para que haya el registro de nuestro trabajo y ir trabajando con nuestros propios ejercicios, porque al final, pues, quisiéramos tener un producto de nuestro trabajo, de nuestro encuentro Sí, como un grupo de poetas y que pues pueda convertir en algo padre, en algo bello, ¿no? sí, Que ya lo es, claro, pero sí, pues compartirlo. Y sí, Pech, ¿qué nos gracias, comentas? es muy Gracias, largo. muchas Ya voy a gracias, Davina, ¿eh? compartir.
Sí, Muchas Iba a gracias, compartir Davina. sí. sobre la forma en que están hablando de lo que es el hilo de conductor del poema, ¿verdad? Así es. Muchas veces nosotros comenzamos los textos, pero nos perdemos también, como decías. ¿Por qué? Porque hay palabras o frases que no nos llevan a la continuidad. Entonces ahí es donde nosotros nos perdemos por no planear la estructura, por no dar una introducción, por no tener vamos a decirle, una cohesión, una coherencia para llevar a cabo nuestra propuesta. Entonces, esto es lo que nos hace a veces perder la coherencia de un texto. La otra que nos decían hace un rato es el uso a veces también de lo que son la cacofonía, la rima, tanto interna y externa, que nos molesta, a veces no es tan agradable, ¿sí? Y el tiempo, sobre todo el tiempo en que se está hablando, en que se está jugando, en que se está llevando a cabo cada una de las figuras, imágenes o comparaciones. Otra de las cosas son los verbos, los gerundios, que a veces son muy molestosos, los ado, que están ahí, ¿verdad? Y pues eso nos lleva a enfatizar el texto a un modo que no nos da ganas de leerlo o no nos llama la atención. Y vemos que todas las imágenes son solamente figuras retóricas. Palabras, también hay algo importante en los poemas. Tener cuidado con las palabras comunes o triadas. Muchas palabras ya están usadas, ya están fuera de lugar, ya no son del contexto actual. Entonces tenemos que tener cuidado con ellas. Entonces para eso es mi participación, y pues sí es importante ir laborando nosotros mismos o entre taller, viendo las deficiencias de cada uno que tiene para ir mejorando. Esa es mi participación en este momento. Gracias. Muchas gracias, Pech. Efectivamente, totalmente suscribo todos los comentarios que nos acabas de dejar. Es importante cuidar los gerundios, sí, son también trabas en la lectura que pueden quitarle brillantez y calidad a nuestro trabajo. Entonces, es parte del trabajo buscar que las palabras no estén ya muy gastadas, tener un léxico, un vocabulario más amplio, no tratar de que si una palabra está fuera de contexto de las otras, a lo mejor puede ser un hallazgo o puede ser también un rompimiento de la ficción o del ritmo o de la profundidad o del fondo. Entonces sí es bien importante que en nuestro trabajo, desde palabra a palabra, desde imagen tras imagen, cuidando el ritmo, cuidando la idea principal y profundizándola, y eso es precisamente el taller, que es bien complicado cuando uno está solo. Hacerse el taller un análisis de nuestro propio trabajo muchas veces no vemos, es como el conductor que va en el carro, o sea, ve hacia afuera, pero no alcanza a percibir todo el resto del carro, la unidad completa, nada más su visión desde el parabrisas. Así pasa cuando estamos escribiendo. Vemos una parte que estamos casados con lo que es nuestra intención, ir sobre esa búsqueda, y cuando llega alguien y nos señala una parte que no estamos viendo, encontramos por dónde seguir nuestro trabajo. Eso es la gran importancia del taller literario. Compartir la lectura y trabajar la lectura y seguir permanentemente en la búsqueda del hallazgo, en la búsqueda de esta expresividad, de esta literariedad. Dicen los críticos literarios, encontrar la literariedad, es decir, realmente que el texto cumpla con todas sus funciones poéticas, que tienen que ver, repetimos, con la imagen. Tiene que ser una imagen bella, y para ello tiene que compartir una inteligencia que nos diga el hilo conductor, que nos diga cuál es la referencia metafórica que está aludiendo al tema, ¿no? Y que nos permita disfrutar esta como invitación a jugar, este espíritu lúdico que tiene que tener el poema
para invitar al lector a seguir adelante, ¿no? A ver, te reto a que veas a qué juega el café en nuestros labios. Ah, caray, pues a ver a qué juega, ¿no? O sea, ¿quieres saber, o sea, qué onda? ¿Estás en la idea de la muerte sin fin? Vamos a ver qué es la muerte y por qué no tiene fin y dónde está esa muerte sin fin. Y entonces, no sueltas, no sueltas, no sueltas, porque hubo un hallazgo que te invitó a jugar y a seguir jugando. Ah, no te gustó el primer estrofa, el primer canto de Muerte sin fin, pues lo dejas. Y nadie te va a decir nada porque no te gusta Muerte sin fin, prefieres a Jaime Sabines con otro tipo de poesía, ¿no? Entonces, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar un poeta que llene nuestras necesidades, ¿no? Y vamos a buscar que esas necesidades, explicarnos por qué esas necesidades y por qué se cumplen. Y en ese sentido empezamos también a buscar el camino del estilo, el camino de que se identifique nuestra función como poeta. Sí, sí, tenemos que pensar en una función, si tenemos un porqué y un para qué. Bueno, si no, estaríamos trabajando sin sentido, ¿no? Entonces, no sé cómo la ven ustedes. O sea, sí, escribo para que mis hijos lean mis poemas, ok, pues eso es un sentido, es una función, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porqué de que nosotros escribimos? Esa sería la otra pregunta. ¿Sí? Ya vimos que hay imágenes, que las imágenes están no subordinadas, más bien ancladas a un ritmo, y ese ritmo tiene que ver con la selección de palabra con palabra, y entonces ya llegamos al punto en donde empezamos a analizar nuestro trabajo con las tijeras, sabiendo que, como dijo Altazor, adjetivo que no da vida mata, y entonces si una palabra al retirarse no le quita nada al poema, no debe estar ahí. En cambio, si hay una parte donde no ha encontrado la palabra suficiente, fuerte, profunda, que remate, pues vamos a tener que seguirla buscando y escuchándonos a nosotros mismos. Ahí en ese sentido, a este punto vamos aterrizando en nuestra labor como poetas, qué es lo que estamos buscando, todo esto que hemos hablado, pero ¿por qué? Y ese por qué nos va a decir un cómo y un para qué. Es decir, una introspección, un arte poética propia, así como Gorostiza, como Paz, como Borges, como Huidobro, hicieron su arte poética con la misma poesía. Yo les sugeriría ahora que nuestro siguiente ejercicio sea nuestra arte poética, es decir, ¿cuál es la razón por la que estoy escribiendo y que estoy buscando? No para ahorita, eso lo pensaría yo para trabajar con eso en nuestra siguiente sesión. Y si les gusta la idea, después de todo esto, tratar de aterrizar en algo que está pendiente y no se me olvida, que es el haiku, ¿no? Vamos a buscar, yo no soy experto en haiku, me gusta el tema, pero aquí los compañeros que sí saben de haiku nos ilustrarán. Pero antes de eso quisiera darle la palabra a Héctor Bonilla, que no ha dicho nada en toda la sesión. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, bien, un saludo a todos. Bueno, hice un poema, terminé este poema esta semana, pues me gustaría compartirlo para que si lo gustas leer, te lo comparto aquí en pantalla, ¿no? Va. Ah, es que me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ya puedes compartir, Héctor, perdón. Sí, ya. Okay. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Ok, ¿no los puedes leer? ¿Lo leo o lo lees tú? Bueno, no leo yo. Ok. Déjame pongo los lentes. No, sí, ya los tengo puestos. Ya no leo. Espejos.
He resbalado en las calles de arrugas que se trazan sobre que se trazan sobre las mejillas y esa frente amplia. Ajá. Otra vez. Espejos. He resbalado en las calles de arrugas que se trazan sobre las mejillas y esa frente amplia. Tristezas que se hincan ante el recuerdo mientras las miro y escucho tan lastimeras como el alarido del animal que busca la hembra en celo. No he podido con el aburrido texto que se lee en tu cuerpo, falta de comas, en tu abdomen y en tu pecho, solo inclinándome veo el punto final en la mugre de las uñas de los pies. Si tan solo hicieras un brindis con el mezcal que te gusta, por tan triste encierro que llevas entre la sien derecha e izquierda, sabrías que ya pasó otro verano de paredes húmedas por las gotas de lluvia. Todos los espejos de mi casa son iguales los unos y otros desde hace 4 años. Traen a la misma persona, tan diferente de mí, tan igual a mi ser. Muy bien, Héctor. Todo un gran poema. Efectivamente no está aludiendo al ejercicio del café en nuestros labios, pero me parece que está muy bien, tiene muchos hallazgos y me gustaría preguntarle a los compañeros qué les parece este poema de Héctor. ¿Otra lectura? Sí, La seguimos todos, ¿va? Espejos. He resbalado en las calles de arrugas que se trazan sobre las mejillas y esa frente amplia. Tristezas que se hincan ante el recuerdo mientras las miro y escucho tan lastimeras como el alarido del animal que busca a la hembra en celo. No he podido con el aburrido texto que se lee en tu cuerpo, falta de comas, en tu abdomen y en tu pecho, solo inclinándome veo el punto final en la mugre de las uñas de los pies. Si tan solo hicieras un brindis con el mezcal que te gusta, por tan triste encierro que llevas entre la sien derecha e izquierda, sabrías que ya pasó otro verano de paredes húmedas por las gotas de lluvia. Todos los espejos de mi casa son iguales los unos y otros. Desde hace 4 años traen a la misma persona tan diferente de mí, tan igual a mi ser. Espejos. ¿Cómo la ven? Oye, Luis, Muy bonita. Dime, A Ana. mí lo único que no me gustó fue lo de la mugre. Ajá, como que pega ahí un cambio en el lenguaje, que no estabas a lo mejor, estábamos esperando a lo mejor otra cosa y de repente como que sí salta un poquito una diferencia ahí. José Luis, ¿qué nos comentas? es pregunta contigo. Ujú. El primer verso, resbalado. He resbalado en las calles de arrugas que se trazan sobre las mejillas y esa frente amplia. Ajá. El primer verso de la primera estrofa Ujú. y el primer verso de la cuarta estrofa, si tan solo hicieras. Ujú. Hicieras es hacia el futuro, resbalado es en el pasado. ¿Qué pasa ahí con esos tiempos? Eh, Como comentábamos hace rato, hay veces que sí, perdón, eh, el manejo de tiempos nos puede decir que debemos mantener el mismo tiempo porque si no faltamos a la lógica de lo que se está contando, de la revelación, ¿no? En este caso, se está hablando a qué persona, a quién le está diciendo todo esto, al espejo. ¿Quién ha resbalado? Él. Si tan solo hicieras un brindis, ¿a quién le está diciendo? Se lo está diciendo a él mismo. A él mismo. Ujú. Entonces aquí podría tomarse en cuenta que el objetivo del poeta con el manejo de diferentes tiempos es porque se está preguntando él mismo frente al espejo, ¿no?
si tan solo hicieras un brindis con el mezcal que te gusta, por tan triste encierro que llevas entre la sien derecha e izquierda, sabrías que ya pasó otro verano de paredes húmedas por las gotas de lluvia. Toda esa imagen se está hablando al espejo, se está hablando al mismo, para rematar con que todos los espejos de mi casa, o sea, lo que redunda en que sí, está hablándose a él mismo, son iguales los unos a los otros. Desde hace 4 años traen a la misma persona, tan diferente de mí, tan igual a mi ser. Y entonces empezamos con el juego del espejo, tan borgiano, tan socorrido en la poesía, de la otredad, ¿no? La otredad que significa el espejo, esa otredad que curiosamente se refiere a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién ha resbalado? Sí, he resbalado yo, lo he hecho, ¿no? Pero soy yo mismo, en el pasado, en el futuro, en el presente, me estoy encontrando en el espejo y entonces siempre ir sobre el espejo resulta de una bifurcación de caminos, en donde el presente, el pasado y el futuro cobran otra dimensión porque estamos ante un símbolo de magia, de que los poetas y los narradores han encontrado en el espejo una puerta, un umbral a otro lado, a la otredad, y entonces ahí yo consideraría que el manejo de los tiempos no perjudica mi contemplación final de este hallazgo frente al espejo. Igual, sí tener cuidado porque en otro contexto podría ser que nos estamos fauleando nosotros mismos al no ubicar en una temporalidad al personaje de lo que está pasando. Aquí esta temporalidad, frente al espejo, puede referirse a eso, a que el presente, el pasado y el futuro frente al espejo es una dimensión que se puede desentrañar de diferentes maneras. No sé si me haya sido claro. Pues ya me enredé más, pero está bien así, claro. Perdón. Sí, en este caso yo creo que el manejo de los tiempos, yo así lo dejaría, ¿no? ¿Otro comentario? Yo. Yo, pues a mí me gustó mucho. Perdón. Ajá, dime, Davina. No, No, yo soy Ana. sigue. Ajá, No, Ana. a mí me gustó mucho porque es una persona que se está viendo al espejo, está viendo que ya cambió su fisonomía, se tiene que ahora sí inclinar para poder ver sus pies. Está descuidado, o sea, se está viendo que los espejos le dan pues, pues una imagen de él, ¿no? Pues se está analizando y al mismo tiempo se está recriminando. Me gustó mucho, me gustó mucho. Ya van 4 años que lleva esta tristeza, o a lo mejor más tristezas que se le ven en su cara, ¿no? Está muy bonito este, este poema, me gustó mucho. Y Muy bueno, bien. yo pido, y ese, a ver, 1, 2, 3. El cuarto, pues sí, me parece que está hablando con él, está hablando de lo que pudiera ser en el futuro, pero también diciéndole lo que le gusta, ¿no? Y lo que debería de saber. Creo que está bien, la intencionalidad de la conjugación de los verbos está bien. Me gustó mucho el poema. Y bueno, pido que si después puedo leer el mío, pues se Adelante, lo por puedo. favor. Bueno, Sí. ¿alguien más quiere No, comentar después. el poema Ajá. de Héctor? Ah, Davina. Ay, perdón. Sí, bueno, sí, es un poema muy profundo, pero también es un poema muy duro. Em, Creo que en el poema se encierra
una recriminación a sí mismo de cosas que, aunque ha conocido, de pronto le, le sorprenden haciéndolo muy consciente. Y también es una forma un poco, digo, suavizada, pero dura, de como un llamado de atención. Pero bueno, eso en el sentido de lo que me transmite el poema. Por lo demás, pues a mí me gustó la composición, me parece pues bonita, me parece armónica, tiene su secuencia, em, y tanto el inicio es muy adecuado, nos intriga, nos abre una puerta, como el cierre, eh, pues es también tiene una cierta contundencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Davina. Michelle, creo que tenía la mano. Sí, sí, solo quería como igual brevemente hacer un comentario. Algo que me gusta del español es que no siempre tenemos que poner al sujeto en la oración, o sea, solamente como con la conjugación de los verbos podemos dar a entender de que quién está hablando, pero eso nos permite jugar, porque yo al principio, la primera vez que lo leí como de pasada, yo pensé que estaba hablando a otra persona. Y ya al llegar al final, al leer el espejo, me di cuenta que era consigo mismo que estaba hablando, ¿no? Y entonces me gusta el que podemos hacer ese tipo de juegos como para no dejar explícito con quién estás hablando o sobre qué estás hablando. Y eso me gusta. Está silenciado. Sí, interesante es la cuestión, Diana, de encontrar en el análisis del poema cómo utilizamos los tiempos, los verbos, dónde los ponemos los sujetos, dónde ponemos y entonces vamos llevando al análisis gramatical, fonológico, estructural, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, el asunto es, ¿produce en mí un efecto o no lo produce? Y si produce un efecto, entonces sigue el análisis. ¿Por qué está produciendo esto? ¿Cuál es la estructura que logró conseguir que a mí me gustara? Entonces, bueno, al hacer ese análisis, esa crítica, también encontramos herramientas que a la hora de que nosotros nos metemos a la lectura y a la escritura del texto, entonces vamos a buscar y a encontrar todo lo que la práctica nos ha dado con la lectura. Es decir, qué fundamental es el trabajo del taller, la lectura del texto de los compañeros, pero también es fundamental la lectura de nuestros propios poemas, tener en la cabecera de nuestra cama los libros de poesía que no deben de faltar, que son nuestra luz, y releer en voz alta y disfrutar y leernos a nosotros mismos. Y eso sería, digamos, una parte esencial de la búsqueda, una parte esencial para llegar al hallazgo, es no perder de vista, no perder jamás, soltar el dedo del renglón del poema, y encontraremos después en la cotidianidad todos los temas del mundo para profundizar. Eso quiere decir que a lo mejor, hace ratito que hablábamos de la función del poeta, a lo mejor se nos puede dar una luz, un camino, una guía para decir, para preguntarnos, ¿no? Cómo yo me expreso y si esa forma de expresión tiene que ver con mi forma de ser o nada más soy poeta en el papel, pero en mi forma de ser no se refleja en ningún modo en la vida cotidiana. Y no es que sea válido o no válido, sino
un poco estudiarnos, ¿no? Un poco analizarnos. Sí, soy poeta y eso cómo se refleja en mi vida cotidiana, que podría ser parte de la reflexión, del análisis que haremos o del ejercicio que haremos en la siguiente sesión sobre nuestra forma de concebir la poesía. Pero bien, le sigamos dándole la palabra a Gisela. Hola, es el tema que puse en el chat de, o sea, está muy bonita la palabra de poemicidio, Sí. pero me hizo pensar también en poeticidio Sí. y lo extendería más a la muerte del artista, que es pues mucho más trágico, ¿no? Y que, o sea, a eso me refería, y allí te preguntaba yo, ¿qué ejercicios seguir como para no matar al artista o al poeta o que pueden ser nuestros alumnos o nuestros compañeros? O sea, cuando tú preguntas, ¿qué te parece ese poema? Si es bueno o es malo, se me hace así como muy, pues muy subjetivo, porque pues incluso cada diferencia, pongamos en lenguas indígenas, pues tenemos 68 lenguas indígenas con 300 variantes, y ahí cómo vamos a poder decir si está bien o mal, o sea, sí se me hace algo delicado, y yo ponía que, bueno, yo pienso que todos podemos ser artistas, todos podemos ser poetas, y que más bien el asunto es cómo sacar al poeta que hay en ti, o sí, cómo alimentar bien al poeta. Eso sería. No se escucha. No se escucha. Y no se escucha. Ay, perdón, estoy hablando y nadie me escucha, ¿verdad? Pues es que de repente ese es el problema del poeticidio, o sea, se acaba la comunicación, se corta el audio, o bien de repente llega el punto en el poema en el que un error o una involuntaria acción del poeta, pues terminan con nuestras ganas de seguir leyendo, ¿no? Y entonces, pues el poeta no tiene la culpa, o sí. El asunto es que el poema ha sido asesinado, para mí, para el lector, ¿no? Entonces, pues eso puede suceder y es válido, ¿no? De repente llega un punto en que ya no me interesa seguir, no sigo, nadie me obliga a seguir leyendo un poema que no me está diciendo cosas. Y hay poemas que son muy oscuros, profundos, filosóficos. El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz no es una lectura que se antoje así de una sentada, pues, ¿no? Y eso no quiere decir que te deje de gustar o que te guste más. Siempre mi referente es Jaime Sabines, que es claro, es diáfano, su poesía es cotidiana, es hermosa por todos los lados, y no necesito unas lecturas para entender a dónde iba, ¿no? Y tampoco quiere decir que me guste más ni menos que que el Primero Sueño de Sor Juana Inés, ¿no? Entonces, alimentar al poeta es darle elementos para que siga expresándose como es él, porque él escribe para sí mismo, y como muchas personas como él van a sentir esa emoción se va a despertar al leer el poema. Para unas sí, para otras no. Así es esto de la poesía. No esperemos que nos tenga que gustar toda la poesía, todos los poetas, ¿no? Esperemos que la buena poesía, la que le gusta a todo el mundo, también nos guste a nosotros. Pero eso es válido. Y entonces el poeta no puede buscar escribir para todo el mundo. Por principio, escribir para sí mismo.
Y si ese trabajo que ya resultó agradable para mí, al presentarlo a los demás les gusta, se logró. Si no les gusta, igual no era para esa gente para quien yo escribía, o bien de plano, y hay que ser muy crítico, no logró pertenecer, acudir, eh, encontrar una pregunta o una respuesta de ninguna manera con mi texto. Entonces, bueno, no se murió el poema, no se murió la poesía. Lo que va muriendo es el poeta que puede dejar de tener la intención o todo lo contrario, que nos va a morder, que es lo que más común pasa, que es lo que generalmente pasa, va a morder el sentimiento y vamos a ir a buscar eso que está ahí y que no hemos logrado expresar, pero que lo hemos visto, lo hemos sentido y lo tenemos que expresar, lo tenemos que llevar al papel en blanco. Entonces, ¿cómo alimentar al poeta? Pues con muchas lecturas, lecturas de diferentes tipos de poesía. Y si queremos involucrarnos más profesionalmente, no me gusta Muerte sin fin, pero lo tengo que leer porque la crítica lo pone como el gran poema. No me gusta Paul Valéry, no me gusta Jorge Cuesta, no me gusta El Primero Sueño, pero los voy a leer y ver por qué no me gusta. Igual al revés, me gusta mucho Sabines, me gusta Villarrutia, me gusta, no sé, ¿por qué? Ah, bueno, pues vamos a meterle al por qué me gustan los contemporáneos más que los modernos o por qué más que los románticos. Hay que buscarle. Y entonces ahí también vamos a ir encontrando el ejercicio que vamos a hacer sobre qué es el poema y qué es la poesía para nosotros. Dime, Diana. Sí, me parece muy importante esto que estás mencionando ahorita, porque al menos en mi caso, sí he tenido un choque justamente con mucha poesía, yo como mujer, porque siento que muchas veces nos utilizan, somos muy utilizadas como musas, pero como que a veces siento que nos representan como que de una forma inerte, como algo que solamente está ahí como plano, sin profundidad, y por eso me costó muchas veces acercarme a muchos poetas y como personajes, autores de renombre, por su forma de describir a las mujeres justamente, y, me costó como encontrar un poco eso, y me da mucho gusto actualmente que también pues ya muchas autoras mujeres pues ya están teniendo como mayor presencia y sí, como menciona, ¿no? De que es importante pues buscar y buscar hasta encontrar ese estilo y que se nos acomoda y también el pues saber admitir, ¿no? Que un estilo o un tipo de poema simplemente no se acopla a lo que una quiere o a lo que como que no te llega el mensaje y no siempre tiene que llegar. Así es. En la búsqueda encontramos un espacio definido de nuestras lecturas preferidas y así pues vamos formándonos también como lectores y como poetas. Ana María, coméntanos algo, hermosa. Gracias, pues les voy a leer mi poesía, dice así, es café de olla. ¡Ay, qué bien! Con lo que me encanta, de lujo. Caricia oscura que se desliza por la boca, inunda el alma desde la mañana. Gran beso con azúcar y canela, sabor de la campiña que anima a seguir la vida citadina. Ya. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Se me antojó, ¿vale? Se me antojó. Y esa cuestión campirana del rancho, me acordé de mi abuela, del té de mi abuela. ¿Sabían que el té de mi abuela es aquel que mató a los mayas? Puse en algún poema hace muchos años, el té de la abuela, el que mató a los mayas. Me gustó mucho la idea de pensar que hubo un té, que era el té que usa la abuela, que acabó con toda una civilización, pues ya tiene también referencias históricas
y gráficas plásticas, ¿no? Pensar en el té de la abuela. Y eso me llevó tu poema también a esa añoranza. Pues Ah, qué qué bueno que te gustó. interesante, me encantará leerlo en el chat y en el grupo. O sea, si ya nos da chance en el chat, en el grupo de WhatsApp, les pido de favor, pongamos todos nuestros poemas en el grupo para poder tener la posibilidad de releer y analizar con calma y de comentar con más calma todos los puntos que puedan profundizar en nuestro trabajo y que no solamente lo tengo que hacer yo, lo podemos hacer todos y todos llegar a estas conclusiones. A lo mejor algo de lo que yo digo, muchas cosas de lo que yo digo, a lo mejor no tiene nada que ver, o igual a lo mejor hasta son cosas que ando inventando yo y no me hagan mucho caso, pero sí la idea del taller es que todos, entre todos, vamos alimentando este afán de la poesía. Davina, tienes la mano levantada, ¿nos quieres comentar algo? No, perdón, es que no la ¿No? bajé. Bien, pues miren, ya nos pasamos un poco de tiempo y yo estoy encantado, pero también tengo un compromiso ahorita de trabajo a la 1 y yo creo que más bien ya tengo que salir corriendo. Pero yo estoy súper encantado con la sesión de hoy, les agradezco infinitamente compartir su poesía y esperemos que la próxima semana sea igual o más agradable que esta sesión para hablar sobre nuestro gusto por la poesía, qué es la poesía para nosotros y a partir de ahí ir reconfirmando todo lo que hemos visto, poniendo en práctica y prepararnos pues para seguir con nuestro taller de poesía. No sé, algún comentario final que quieran darnos. Yo quiero hacer un comentario, muchas gracias, muy enriquecedor todo, de mucho aprendizaje para mí, porque les digo que soy nuevecita en esto, pero entendiendo gran parte de las cosas. Y no subí lo que escribí, pero lo subo en esta semana. Una Te lo vamos a felicitación agradecer para mucho, Adela. todos. No, Muchísimas gracias. muchas gracias, gracias, de verdad que estoy sorprendida y de verdad cada clase algo me llevo para reflexionar. Muchas gracias. Bendito sea Dios. Ignacio Neri, ¿nos puedes comentar algo? Oh, muy buena tarde y muy enriquecedor toda la experiencia aquí, estética, poética con ustedes. Muy bonita tarde. Muchas gracias, Ignacio. Me encanta tu poesía. Guillermo Cano. Bueno, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Pues yo quiero agradecerles porque estoy aprendiendo de ustedes. Yo soy principiante, tomé unas clases en la Casa de la Cultura de Hermosillo, pero pues todavía estoy empezando, ¿no? Y creo me estoy retroalimentando, pues para empezar a hacer mi poesía. Y pues gracias por la retroalimentación. Y sí, me gusta mucho el taller. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Lujo. Fidencio, ¿qué nos cuentas? Pues agradezco haber participado, bueno, que me permitieran participar en el taller y me parece que el día de hoy es bastante instructivo. Se hicieron varias referencias por ahí a escritores, eso es muy importante porque a final de cuentas pues no hay aprendizaje único, ¿no? Es un conjunto, lo que le llaman como holístico, ¿no? No es separado, proviene de un todo, ¿no? Entonces, me voy muy contento el día de hoy porque estuvo muy buena la sesión. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. No sé, ¿alguien más que no haya participado? Gisela. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias. Bendito Dios. Erandeni, ¿qué nos comentas, mano? Hola, una disculpa por llegar tarde. Andamos arreglando lo de los hoteles allá en Ensenada para que se animen a ir al Importante. encuentro. Estamos gestionando el hospedaje. Entonces, por eso entré tarde peleándome con hoteles y diputados. Pero les agradezco muchísimo que estén en esta sesión. Les pediría de favor que nos manden. La sesión pasada quedamos que vamos a hacer un cuaderno de trabajo del taller. Entonces, que nos puedan mandar su material en Word.
por favor, para poder darle El grupo, ¿verdad? diseño. Sí, en el chat del grupo, pero que lo manden en Word. Word. Ajá, Muy para que la diseñadora pues pueda darle ahí el toque, poder hacer nuestro cuaderno de trabajo pues coqueto e incluso hacer un primer saque en el encuentro, ¿no? Que vean todo lo que han estado ahí realizando en el taller. Y recuerden que las sesiones, pues bueno, las vamos a estar subiendo en YouTube. Perdón que las hemos estado subiendo tarde, pero es que andamos corriendo con el encuentro, una disculpa, pero ahí andamos con todo. Muchísimas gracias, profe. No, al contrario, pues yo estoy súpermente encantado y bendiciendo a Dios de la poesía por permitirme estar con ustedes y en ese proyecto que es tan bello. Y pues estamos en contacto, los leemos en la semana en el grupo y ya tenemos aquí las indicaciones en Word, nuestro trabajo, y vamos trabajándolo. Y por ahí podemos mandarnos mensajes pidiendo alguna opinión o algo. Yo a veces también me involucro en mi trabajo, pero en las noches de repente llego y veo la información del grupo y por ahí nos podemos poner a charlar un rato. Y bueno, pues los dejo con todo el corazón, les doy las gracias y pues estamos pendientes para la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye. Que estén muy bien.